Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Delgado, curso la carrera de licenciado en Administración en la Universidad CNSI Virtual. El motivo de este video es para plasmar la conclusión del proyecto final de la materia Análisis Financiero, Social y Económico de México con la tutora Lourdes Bogar Sierra. La conclusión acerca del tema del tema de este proyecto final es diversidad cultural. Bueno, más que nada vamos a empezar mencionando acerca de la multidiversidad que existe en México con todas las tribus indígenas, que son muchísimas. Solo por mencionar algunas que están en mi comunidad, en Sonora y parte de Sinaloa, están los mayos, los seris, yaquis, los pápagos. Entonces, cada uno de estas tribus y de estos pueblos indígenas tienen tradiciones, tienen ciertas creencias que forman parte de su misma cultura, de su misma índole. Esa diversidad cultural que existe en México ah, ayuda y enaltece la tanta diversidad que existe solamente en México. O sea, no estamos hablando de otros países, pero solamente en México existen demasiadas diferentes grupos indígenas. Y el mismo pueblo los hemos marginado, hasta el gobierno los ha marginado, pues viven en zonas remotas, algunos de ellos no tienen acceso a servicios como educación, eh, salud, tampoco tienen apoyo económico por parte del gobierno en cuestión de empleos, etcétera. Entonces se marginan un poco esos pueblos y se les aporta muy poca ayuda, aunque existen programas para aportar ayuda a esos pueblos indígenas, no es suficiente y viven en una situación de pobreza, hasta algunos en pobreza extrema. Entonces debemos de concientizar nosotros y evitar que se eliminen las tribus, o cada pueblo indígena que se eliminen para así no quedarnos con menos y menos al pasar del tiempo y más que nada aprender de todas las creencias que tienen cada una de estas tribus, al menos las que están en nuestras regiones. No podemos estar, por ejemplo, ayudando a todas, cada uno de nosotros, pero cada uno podemos aportar nuestro granito de arena en nuestra comunidad y ver qué pueblos indígenas están en nuestra comunidad. Ya sea, solo por dar un ejemplo, en mi comunidad que están los mayos y los yaquis y tienen creencias y costumbres muy fascinantes como la danza del venado. eh, Se visten y se empiezan a hacer ese tipo de danzas en las zonas y son fascinantes estar observando y viendo eso. O sea, enriquece la culturalidad en México. Eh, para mencionar cómo podemos ayudar a estas tribus, eh, aportando más nosotros mismos, el no aislarlos, el aceptarlos como cualquier otro ser humano, no porque pertenezcan a una tribu los vamos a discriminar. De hecho, son seres humanos y viven en México y son ciudadanos mexicanos. Y la Constitución mexicana lo aplica también para todos ellos, no más porque sean parte de una tribu. El que nosotros no pertenezcamos a una tribu y no ejercemos las creencias no quiere decir que no podemos ayudar a nuestros prójimos, a nuestros semejantes.
Entonces, cada uno de nosotros debemos de concientizar y aportar, ya sea pues llevando víveres o comida o, eh, cosas así para ayudar y fomentar su cultura. Un hecho muy no cercano, pero que recuerdo yo que me tocó ver en, en alguna parte, y que concuerdo con esa iniciativa, es el traducir, en el área de la educación, es traducir libros de texto para la educación primaria y secundaria en la lengua nativa de esas personas. No recuerdo el nombre de esa persona, que es un maestro en una de esas tribus, que tradujo un libro a la lengua, no recuerdo la lengua, pero lo tradujo, y ese tipo de actividades ayuda a los pueblos a que tengan crecimiento en educación con su mismo idioma, porque en México pues existen muchísimas lenguas y el español pues no es la lengua nativa. La trajeron los españoles aquí el castellano. Entonces existen demasiadas lenguas y no debemos más que nada eh, olvidarnos de que existen esas, sino fomentar el crecimiento en esas áreas. El gobierno debería de aplicar un poco más de recursos en salud, en deporte. Ya tenemos el ejemplo de los tarahumaras, de los indígenas tarahumaras que participan en las carreras de atletismo. Está una mujer que se llama María, que ganó un concurso de 10 kilómetros. Existen otros muchachos que concursan en carreras y desgraciadamente hay muy poca ayuda en recursos económicos para fomentar el deporte en esas personas, y cada quien tiene el mismo derecho. Simplemente están en unas circunstancias y en un lugar diferente al de nosotros. No están en una ciudad o no tienen las mismas opciones que muchos de otros nosotros. Así que el pueblo mexicano, el gobierno debe de ampliar y aplicar que al menos que se traten las mismas oportunidades para cualquier mexicano nacido en cualquier parte del país. Bueno, pues por mi parte eso es todo acerca de la diversidad cultural. Eh, es fascinante ver todos los tipos de indígenas. Cabe mencionar que en México también existe culturas que no son nativas de México, como los extranjeros que inmigraron a México, como chinos, rusos, alemanes, entre otros, y también ellos eh, aportan culturalmente a México lo de sus raíces, y solo por dar un pequeño ejemplo, o sea, los chinitos del Medio Oriente, hay muchísimas cadenas de comida china y o sea, sin ellos ahí presentes, o sea, no gozaríamos de la gastronomía oriental, y cada quien aporta una creencias y, y, ah, creencia cultural de donde vienen sus raíces, ¿no? Pues por mi parte es todo, que tengan buenas noches, que se lo bendiga.